El arte de conversar. Ya he hecho aquí muchos videoblogs sobre la importancia de saber mantener una conversación. Revisa estos videoblogs, pero aquí te lo digo, la conversación la tienes que llevar a aprender a saber contar historias, el famoso storytelling. Fíjate, cuando tú estás con una novela, cuando estás viendo una serie interesante en Netflix, mantiene tu atención y te interesa porque te cautiva. Mantiene tu atención. El storytelling es esa habilidad verbal lingüística de saber contar historias. Si tú puedes decir cómo te fue en tu fin de semana, qué hiciste en tus vacaciones, cuáles son tus planes del día o simplemente una anécdota y hacerla totalmente aburrida o hacer que la otra persona quiera saber y conocer más. Creo que le tendré que destinar en algún momento un videoblog nada más al tema de storytelling, pero aquí no te confundas, no seas el que acapara la conversación y todo el tiempo está contando las historias y las alarga de más. El buen storytelling tiene que ver mucho más con lo que en inglés se conoce como las punchlines y el timing. Tiene que ver saber medir los tiempos en los cuales tu historia la vas contando y luego sacas información que genere interés de ¿y qué pasó? Y luego vienen esos quiebres o líneas de ponche que son las que generan risa, preocupación, y eso hace que tú también puedas abrir una historia y de esa historia no concluirla para abrir una nueva y regresar a esa. Eso se le conoce como nested loops y que tal vez un libro como Las Mil y Una Noches de eso se trata, ¿no? Tiene que matar este sultán a Sherezada y Sherezada le dice te voy a contar una historia y empieza a contar una historia pero la deja inconclusa, entonces no la matan porque quiere saber la conclusión y se convierte en algo interesante. Todo un tema, aquí nada más te digo, de entrada googlea, ve libros, toma cursos de storytelling porque eso te hará extremadamente interesante. La tercera también va relacionada con el arte de conversar y tú te le haces interesante a alguien más cuando la otra persona habla, más que tú estar hablando, tú estás escuchando, a la gente le gusta ese ego de yo fui quien fue llevando la plática y a la gente le encanta dar consejos y ser de utilidad. Por lo tanto, haz preguntas inquisitivas cuando converses. Y estas preguntas son preguntas que son interesantes. Estamos acostumbrados a esa persona que se fue de intercambio a Canadá. Oye, ¿y qué tal Canadá? Ah, pues bien. Oye, ¿y tienes hijos? Sí. ¿Cuántos? 3. Ah, ¿y qué tal tus hijos? Bien. Esas no son preguntas interesantes. ¿Cuáles son preguntas interesantes? Si ya escuchaste que la persona se fue de intercambio a Canadá, puedes decirle, y que esa persona es de Veracruz, una pregunta interesante sería, oye, no dejo de pensar en cómo fue la adaptación en una situación climática en Canadá, tú siendo de Veracruz, ¿cómo te adaptaste? Ahí la persona no te puede decir nada más, pues bien o difícil, sino está obligada a contarte anécdotas de cómo ella está acostumbrada o él en Veracruz a ciertos climas, ciertas ropas y allá que fue lo más difícil. Y escuchas mucho y luego haces otra pregunta interesante. Entonces te dice, entonces yo vivía con un hindú. Oye, qué interesante, imagino que para la comida han de haber aprendido mucho el uno del otro, ¿no? ¿Se parecen en algo la comida mexicana y la hindi? Entonces ahí la persona te puede decir, sí, porque fíjate que utilizan salsas y la otra persona habla.